Bueno, vámonos al texto. La primera sección, la introducción, como les decía, va en bloques de temas. Más o menos, son como unos 6 temas. Ya vimos el primero es el saludo. Ok. ¿Ahí está bien? Ok. El primero es el saludo, ya lo mencionamos. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es un saludo bastante clásico, de hecho, el saludo de él, traducido saludos, al final, es el clásico saludo griego, jairein, la forma del infinitivo del verbo jairo, alegrarse, gozarse. Y Pablo va a usar un giro de ese y le va a decir Haris, Kai e Irene, sí, gracia y paz, ¿no? Pero Santiago sigue aquí el clásico saludo. Así termina, por cierto, la carta en Hechos. Saludos. Algo que llama la atención en este saludo es que Santiago se mira a sí mismo no como el hermano del Señor Jesús. Hoy, por cierto, de repente en nuestro mundo latinoamericano eso es muy importante, ¿no? Hermano de quién uno es, conocido de quién uno es. Usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Y queremos apelar a eso, pero Santiago no. Santiago se presenta a sí mismo como siervo. Siervo. Y siervo de Dios, el Padre, primero, y también de Jesús, que lo llama Señor. Señor. Entre paréntesis, la palabra Señor en el libro la va a usar Santiago principalmente para referirse no a Jesús, sino a Dios, Padre. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el versículo 7, dice que la persona que es de doble ánimo, ¿no? Esa persona inconstante, no crea que va a recibir algo de parte del Señor, dice al final del versículo 7. Está hablando de Dios Padre, el que da sabiduría a quien se lo pide, ¿no? Así que es interesante que Santiago llame a Jesús Señor cuando a Dios Padre lo llama Señor también, ¿no? Porque está atribuyéndole un título de un nivel de importancia que equipara a Jesús con Dios Padre, ¿no? Así que podríamos ver aquí en este título que Santiago está mostrándose muy humildemente como un siervo y es un siervo de Dios y del Señor Jesús. Y aquí un pequeño paréntesis, la palabra siervo también ha sido un poco distorsionada en América Latina, ¿no? Como que es un título de alto honor, yo soy siervo y pase siervo y no sé qué, ¿no? Y resulta que siervo es esclavo. No, es como que dijera pase indocumentado. No es de estatus, ¿no? Es como, claro, el indocumentado le puedo pagar lo que quiera, le puedo pedir todo lo que se me ocurre y está obligado a hacerlo porque lo necesita, qué sé yo, ¿no? Un poco el siervo era eso, el siervo era una persona que era en total dependencia de su amo y hacía lo que el amo le pedía hacer, ¿no? Y Santiago se presenta a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesús. Implica que su lealtad está para con Dios Padre y para con Jesús. El Mesías, él lo llama Jesús el Cristo.
Aquí vale la pena también recordar que Cristo no es el segundo nombre de Jesús. Es un título. Es el Mesías. Jesús el Mesías, el Cristo. Tendemos a decir Jesús o Cristo como intercambiable, ¿no? Es como otra forma de decir Jesús. Pero no, Cristo es su título, y igual Señor. Jesús. Podríamos quedarnos aquí y reflexionar mucho, pero el tiempo es implacable, ¿no? De todos modos, ¿cómo miramos nuestro ministerio, nuestro servicio? Nosotros nos llamamos siervos del Señor Jesús. Debiéramos mirarnos como sus siervos, ¿no? Y de Dios Padre. No solo de Jesús, sino de Dios Padre también. Así que Jacobo, o Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, él va a dirigirse a estos creyentes que los llama las 12 tribus que están en la dispersión. Ya les mencioné eso. La palabra dispersión o diáspora hace recordar a Israel que está aún en el exilio. Aún cuando en el siglo VI volvieron a Jerusalén, ¿no? Siguen en el exilio y ellos están esperando la promesa de que Dios traerá de vuelta a su pueblo a Sión y los traerá de todas las naciones, decía Jeremías. Luego Ezequiel retrabaja el concepto, ¿no? de traer el pueblo de Dios a Sión. Y eso ocurre en los postreros tiempos. En los postreros tiempos Dios trae, y sabemos por el resto del Nuevo Testamento que ese es un tema importante en el Nuevo Testamento. Dios está trayendo su pueblo de vuelta a Sión. Él ha inaugurado este nuevo pacto a través de Jesús y su obra en la cruz y su resurrección. Y se sentó a la diestra de Dios y desde ahí envió el Espíritu, dice Pedro en su primer sermón ahí en Hechos. Es el Señor Jesús que ha puesto en función este nuevo pacto y está trayendo de nuevo su pueblo a Sión. Solo que ha reconfigurado ese pueblo. Ya no es el Israel étnico, es el Israel de Dios, como le dice Pablo. Es más que solo los judíos, incluye a todas las naciones. Santiago entonces va a ir trabajando los temas, brincando de un tema a otro. Y yo también voy a ir brincando de un tema a otro. Si es que me responde el cursor. Ahí está. Sí me da la sensación que después de un rato se inactiva y hay que activarlo de vuelta. Ahí está. Los versículos 2 al 4 lanzan un tema que luego va a ir desarrollando en el libro. Aquí lo plantea como las pruebas. Las pruebas, versículos 2 al 4. Y nos muestra que las pruebas perfeccionan al creyente. Las pruebas. Menciona aquí de manera muy genérica, no dice qué pruebas. Pero luego vamos a ver que la pobreza es una prueba tremenda. La riqueza también lo es, porque desafía las lealtades. En el capítulo 2 desafía las lealtades a Jesús, porque buscan, o a Dios Padre, porque buscan quedar bien con el que los puede beneficiar y no buscar a Dios, ¿no? Las pruebas se ven en el asalariado que lleva meses sin recibir sueldo, ¿no? Las pruebas se observan en la enfermedad del que necesita pedir a los ancianos que lleguen a su casa a orar por él. ¿Sí? Las pruebas están a lo largo del libro. Y aquí se nos dice algo un poco paradójico, contradictorio, ¿no? Considerad como sumo gozo cuando os tropecéis con multitud o diferentes tipos de pruebas. Aquí no está diciendo que uno debe andar buscando las pruebas. Es que uno va caminando y de repente se topó con una prueba, ¿no?
Esa situación, dice Santiago, que uno debe considerarla como una oportunidad de recordar algo, porque dice el versículo 3, puesto que sabéis, lo que gatilla la alegría, el gozo, la satisfacción de la persona no es la prueba, es lo que sabe a pesar de la prueba. ¿Sí? Y lo que sabe, en el versículo 3 se nos dice que la prueba de vuestra fe. Y son palabras diferentes. Aquí prueba quiere decir verificación en el versículo 3, es otra palabra. Es como lo que uno hace con los metales preciosos cuando los pone al fuego, que se funden en las impurezas, salen a la superficie para poder quitarlas y queda más purificado, ¿no? Esa es la prueba de la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, o puesto que sabéis que la prueba de vuestra fe resulta en paciencia, ¿no? Produce paciencia. Es como un árbol que bien nutrido, regado, va a producir frutos. Eso es lo que la prueba es. Siempre una ocasión de que nuestra fe crezca, que nuestra fe se perfeccione. Y eso es lo que nos debe dar gozo, no la prueba, sino saber algo. Ahora, cuando uno está en medio de las circunstancias adversas, es donde uno debe recordarlas, estas verdades, estas cosas, ¿no? Porque si no, la desesperanza nos agobia, nos inunda, nos cubre y nos puede destrozar. Y es Dios el que nos dice que en medio de las circunstancias adversas Él está con nosotros y que nuestra fe se está perfeccionando. Una de las cosas que he conversado con amigos pediatras a lo largo de este año, de un fenómeno muy recurrente, no sé si aquí les pasó lo mismo, pero ahí en Guatemala, los niños pequeños que van a la escuela, cada semana o cada 2 semanas algún resfriado de algo tenían. ¿Sí? Amigos míos, mi hermana, con mis sobrinos, me dice, otra vez están enfermos. ¿Sí? Me puse a conversar con mis amigos pediatras y dice, sí, lo que pasa es que como estuvieron 2 años encerrados, no se expusieron a lo que es normal en la vida cotidiana, el intercambio de virus, y sus defensas desaparecieron y no están preparados para enfrentar eso. Pero el otro año va a ser diferente, dice, porque ya habrán ido desarrollando los anticuerpos. Pues eso es lo que pasa con la fe. ¿Sí? Las situaciones dificultosas de la vida permiten que nuestra fe se fortalezca. Uno de repente quiere a los hijos evitarle el máximo posible el sufrimiento y los cría en una burbuja. El resultado de eso es que esta generación de hoy es una generación sumamente frágil, ¿no? Se deprimen de la nada, renuncian al trabajo porque es demasiado estrés y apenas están haciendo 3, 4 cositas y uno dice, no aguantan, ¿sí? Porque fueron criados de una manera que no sufren, ¿sí? Vivimos aquí con un calor que solo se ve al salir de la puerta, pero dentro vivimos en un ambiente muy agradable, ¿no? Pero hace 50, 60 años, ¿cómo viviría la gente aquí? Lo más probable es que este calor que hay ahora estaría muerto de la risa, hasta con suéter encima, ¿no? Pues estarían acostumbrados a unas temperaturas que nosotros no. Eso pasa con las pruebas, ¿no? Las pruebas permiten que nuestra fe se perfeccione. Y si estamos claros en eso, aunque no entendamos por qué estamos viviendo lo que vivimos, así como Job, que nunca supo por qué vivió lo que vivió, de todos modos su fe se perfeccionó, creció, ¿no? Ahora nosotros mal haríamos en alguien sufriendo decirle, mire, no se preocupe, alégrese, hermano, ¿no? Porque tenemos que, como dice Pablo, aprender a llorar con el que llora, ¿no? Es en la circunstancia de dolor lo que corresponde es llorar y acompañar al que está sufriendo.
Pero uno, el que está experimentando el sufrimiento, puede estar consciente de que su vida cristiana está creciendo y luego en retrospectiva puede mirar y decir, sí, esa situación que viví del cáncer de mi tío nos fortaleció como familia. Ahora tenemos una fe más profunda en Dios. Pero en el momento, en dar las vueltas, que esto, que el seguro no funciona, que el IMSS no responde, que todo ese tipo de cosas, uno no está pendiente de eso. Pero es bueno saber, y Santiago nos pone eso aquí al principio, ¿no? Las pruebas son múltiples, de diversos colores y tamaños. Pero lo que debemos saber es que la prueba, la verificación de la fe, resulta en perseverancia, en paciencia, persistencia, longanimidad, no sé qué otros adjetivos usar o sustantivos para describir esta conducta, ¿no? Uno aguanta más por las cosas que ha vivido. Y por eso esta paciencia, esta perseverancia resulta o puede tener su obra perfecta desde este sufrimiento, ¿no? Y por eso el versículo 4 es una exageración de palabras sinónimas, ¿sí? Para que seáis perfectos, completos y que no os falte nada. Bueno, esas tres son sinónimas, ¿eh? Si alguien dice 2 veces lo mismo, en el texto bíblico uno usualmente dice está enfatizando, ¿no? Ahora lo dice 3 veces. Y de una manera tan elegante que no repite la misma palabra, usa 3 frases sinónimas para decir que las situaciones adversas de la vida son una oportunidad para reconocer que Dios está refinando mi fe. Y eso resulta en mayor resistencia, perseverancia, persistencia. Tenemos que dejar que los niños sufran un poquito, ¿sí? Es bueno para ellos, ¿sí? Que coman un poquito de tierra, ¿sí? Está bien. Les va a desarrollar una buena flora intestinal, ¿sí? Pero ahí estamos con un montón de cosas evitando el sufrimiento. Pare de sufrir, había un grupo, ¿no? Es parte de eso. Como que vivimos en un mundo que el sufrimiento es visto como algo malo. Y el sufrimiento no necesariamente es algo malo. El sufrimiento es una oportunidad también para nosotros, para poder crecer. Claro, es un momento también para poder alejarnos y desmayar y tirar la toalla y no seguir más en el camino del Señor. Y hay gente que le pasa eso, ¿no? Esas personas no supieron enfrentar las circunstancias. Quizás tenían expectativas distintas. Pensaban que a un cristiano nunca le pasa nada porque está cubierto con la sangre de Cristo y otras frases típicas que usamos en el mundo evangélico, ¿no? Para apropiarnos de verdades bíblicas, pero que en el fondo no nos ayudan tampoco a lidiar con las situaciones de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y cuando hay esa disonancia, entonces nos cuesta decidir qué hacer con la vida, porque de todos modos mi mamá está enferma en el hospital y no tengo dinero para el escáner que se necesita hacer, ni para la operación, ni para esto otro, ¿no? Y empieza esa angustia y esa situación difícil. Y hay personas que en lugar de fortalecerse y crecer en Dios, se alejan de Dios y como que llegan al punto de no querer saber nada de Dios ni de la iglesia, como que se enojaron con Dios, ¿no? Porque hay que reconocer que en ese ambiente, en esas circunstancias, es cuando más uno necesita sabiduría para tomar las decisiones adecuadas, para confiar en Dios. Sabiduría es algo que nos va a ayudar. Y quizás por eso Santiago, inmediatamente de mencionar esto de las pruebas, lo que él hace es hablar de la sabiduría.
La sabiduría es la base de la vida cristiana, incluyendo las pruebas, sin duda, ¿no? Ahora Santiago lo hace de una manera tan sutil. Él dice, si alguien de ustedes carece de sabiduría, él no dice, qué bárbaro ustedes que no tienen sabiduría, pídansela a Dios. No, él dice, no sé, en una de esas capaz que a alguien le falte sabiduría, ¿no? Más adelante en el capítulo 3, él va a decir, ¿hay alguien sabio y entendido entre vosotros? Muestre. ¿Sí? Siempre que se acerca el tema de sabiduría, como que Santiago no quiere imponer las cosas. Él las tira como una sugerencia, ¿no? Como una exhortación, pero no como ustedes deben hacerlo, sino con el cariño. De hecho, él en el versículo 2 habla de hermanos míos, ¿no? En otros momentos va a decir hermanos míos amados. Porque él, como les decía, no está imponiendo su autoridad a pesar del montón de imperativos que hay en el libro. Él está acercándose de una manera cariñosa a las personas, animándoles a construir su fe y su dependencia del Señor Jesús desde otro ángulo, desde otra óptica. Y es lo que él está tratando de decir aquí. Si alguno carece de sabiduría, fíjense que después que terminemos el capítulo 5 vamos a volver a este versículo y vamos a notar que Santiago aquí ha sido muy, no sé cómo decirlo, muy como abuelita, ¿no? Que con cariño se acerca a los niños, porque él podría haber dicho esto con más energía para obligarnos, torcido el brazo, a buscar sabiduría, pero no, el libro nos va a decir, por favor, todos necesitamos sabiduría, pidámosela a Dios, ¿sí? Y él lo va a ir mostrando en el libro, cómo es que en cada faceta de la vida necesitamos sabiduría. Ahora, tendemos a pensar hoy en sabiduría como algo que es conocimiento intelectual, es cosas que hacemos, ¿no? Que conocemos, que memorizamos. Pero la sabiduría de la que está hablando aquí Santiago es el saber vivir. Es el de Proverbios, como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Y luego está el camino a la sabiduría en el libro y el de la insensatez, tratando de invitarnos cada una a seguirla en su camino. La sabiduría tiene que ver con la vida cotidiana, las decisiones que vamos tomando cada día, que esas situaciones que enfrentamos y las decisiones que vamos tomando y el camino que vamos caminando es el camino como el del peregrino de Juan Bunyan, ¿no? Es ese camino angosto que lleva al reino de Dios. Esa sabiduría es la que Santiago está invitándonos aquí, a pedírsela a Dios. Y fíjense que describe a Dios con dos características muy interesantes. La primera es pues que Dios es el que da la sabiduría. Así que no hay que pedírsela a otros, hay que pedírsela a Dios. Dios es el que nos da sabiduría. Y lo hace de manera abundante. No es mezquino en cómo nos da sabiduría. Así que tenemos que pedírsela a Dios, esa sabiduría. Y lo otro que llama la atención es que esa sabiduría Dios la da, pero no anda diciendo, mire, ¿qué hiciste con la que te di ayer? No, ya no te voy a dar más porque ya te di demasiado. No, Dios no hace eso, ¿sí? Esa es la idea de no echa en cara o no reprocha, ¿sí? Dios nos da su sabiduría siempre que se la pidamos y de manera abundante. Así que, como se dice en Guatemala, no hay que tener pena, ¿sí? Hay que, con toda confianza, acercarse a Dios y decir, Señor, ayúdame hoy a ser sabio, a ser sabia, ¿sí? Señor, que mi día hoy sea un día que
que se evidencie esa sabiduría que me has dado. En las circunstancias adversas como estas que mencionamos recién del 2 al 4, esa sabiduría, porque Dios nos lo da. Pero no es un pedir así como a veces damos gracias por los alimentos, ¿no? Gracias por estos alimentos, amén. Así como religiosamente dicho, sin profundidad, sin convicción. Hay que hacerlo con fe. Vean que es segunda vez que se menciona la palabra fe. Ya se nos mencionó que la prueba es una ocasión en que nuestra fe se verifica, se perfecciona, se refina, ¿no? Y ahora al orar hay que pedirle a Dios con fe. Con fe en Dios mismo, no con fe en la fe. Con fe de esas de declaro, reclamo, no. Es una fe profunda, una confianza profunda en que Dios da sabiduría a quien se la pida. ¿Sí? Y hay que pedir con fe sin dudar. Sin dudar de que Dios nos da sabiduría, de eso está hablando. De repente llegamos en helicóptero a este versículo, ¿no? Y mira, aquí dice que tenemos que pedir con fe sin dudar, así que por eso Dios no le ha respondido a su oración. ¿Sí? No, aquí está hablando de sabiduría. Y en ese contexto de sabiduría es que dice que cuando uno se acerca a Dios con fe en Dios, en el Señor Jesucristo, y se la pide, Dios lo va a dar. No es como, bueno, no sé, en una de esas capas, que Dios me dé sabiduría, pero quién sabe, no sé, a lo mejor. Bueno, voy a orar en una de esas. No. Con toda confianza, sabiendo que en cualquier momento que le pidamos, Dios lo va a hacer. Esa es la confianza profunda que nos dice aquí Santiago. Porque esa persona que duda es una persona que es inestable. No sabe dónde está. Es como las olas del mar, dice aquí, ¿no? Que el viento sopla y la lleva para allá, la lleva para acá, ¿no? Esas personas no saben pedir en la vida. Esta palabra que en el versículo 8 se le llama doble ánimo, es una palabra muy rara. Algunos piensan que incluso hasta que Santiago se la inventó, ¿no? Es una palabra muy poco común, pero habla de alguien que no tiene definido quién es, ni quién es en su relación con Dios. A esa persona, Santiago más adelante en el libro, en el capítulo 4, le va a decir que se arrepienta, ¿no? Y que se acerque a Dios. Recuerden que en el capítulo 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, vosotros de doble ánimo. Ahí viene la palabra nueva, purificad vuestros corazones. Es alguien que está alejado de Dios y que es vulnerable a Satanás, que lo lleva y lo trae, ¿no? Esa persona no crea que Dios le va a dar algo. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Porque es alguien que no es leal con Dios. Es alguien que se acerca a Dios solo por conveniencia. Y aquí está hablando de fe. Y vamos a ver a lo largo del libro, sobre todo en el capítulo 2, que cuando Santiago está hablando de fe, está hablando de esa fe que se expresa en la vida cotidiana, en las cosas diarias. No es un mero reconocimiento intelectual, porque para reconocimiento intelectual los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? La fe es esa fe que obra, esa fe que se evidencia en el quehacer cotidiano. Esa es la fe que se está diciendo aquí, con la cual uno ora, ¿no? Es la fe que es poderosa, como dice el capítulo 5. ¿Sí? La oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí? De esa fe estamos hablando aquí. No son distintos tipos de fe. Para Santiago, fe es fe. Lo demás es palabras, ¿no? Conceptos. Fe es una sola cosa. Es una confianza profunda en Dios
y en el Señor Jesucristo que se manifiesta en mi actuar cotidiano, de tal manera que soy justificado ante los hombres y ante Dios en mi actuar, porque es una fe que descansa en la obra de Jesucristo y en el poder de Dios, ¿no? Esa fe es con la que me acerco a orar. Y dice aquí que debe pedir con fe, sin dudar. Dudar del carácter de Dios. Yo estoy pidiendo, pero saber, Dios en una de esas ni me da, ni me oye, ni me pone atención. No, Dios no es así, ¿no? Como va a decir más adelante en el capítulo 1, Dios siempre da buenas dádivas y todo don perfecto, ¿no? Dios no es de esos que me está diciendo una cosa y hace otra. No, Dios no manda tentaciones, va a decir abajito. Por eso esta persona que duda, ¿no? De Dios es desleal con Dios. Con Dios no tenemos que dudar, tenemos que creer. Eso es fe, ¿no? Creer en Dios. Y él está diciendo entonces que si uno carece de sabiduría, debe pedírsela a Dios en estos términos. Ahora, en el libro vamos a ver que hay circunstancias duras, difíciles, que personas viven, ¿no? Y algo importante que debemos recordar es que Santiago no está escribiendo a personas separadas, está escribiendo a una comunidad de creyentes. Veamos aquí los versículos de nuevo. En el versículo 2 dice hermanos míos y dice hermanos, ¿no? El versículo 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe, y la palabra vuestra es plural en griego, ¿sí? Como dirían en México, su fe de ustedes, ¿sí? Su fe de ustedes. Es que está hablando a una comunidad, no a individuos por separado, ¿no? En el versículo 5 dice, si alguno de ustedes, ¿no? Y aquí vamos a ver más adelante la presencia de la comunidad por todos lados. Es que todos nosotros como creyentes vivimos en comunidad y enfrentamos las pruebas y las adversidades no solos. Las enfrentamos como parte de una comunidad y Dios va a usar la comunidad como esa fuente, ¿no? De hecho, en el capítulo 2, ¿se acuerdan que cuando habla del hermano o la hermana pobre, él va a decir, ¿de qué sirve que alguien que dice que tiene fe, pero pasa esto en medio de ustedes? ¿De qué sirve? ¿Sí? Porque la fe, Santiago da por sentado que se expresa en comunidad. Por lo tanto, al pensar en las adversidades y en las pruebas, en las circunstancias difíciles que enfrentamos, tenemos que recordar eso también, ¿no? Ahora, en esta época del coronavirus, probablemente ustedes intencionadamente estuvieron buscando resaltar la dimensión comunitaria, aunque estaban conectados en Zoom o qué sé yo, en Facebook. No era suficiente eso, había que llamar a las personas, hacer mensajitos de WhatsApp, no sé qué tanta cosa deben haber hecho ustedes, para recordar a las personas que no estaban solas, aunque no podían ir y estar en su casa y abrazarse, ¿no? Ir a comer unos tacos juntos, aunque no se podía eso, aún así la comunidad estaba. La comunidad de creyentes es súper importante, y quiero aprender con ustedes juntos hoy y mañana a leer el libro de Santiago con unos ojos comunitarios, desde una óptica comunitaria, porque tendemos a leer el libro con ojos nórdicos
occidentales, ¿sí? Individualistas. Pero somos culturas comunitarias y debemos volver a esa dimensión comunitaria que el texto tiene. Las pruebas no se viven solo, insisto, se viven en comunidad. Las dificultades. Y Santiago no está pensando en las personas enfrentando las pruebas solitos, aislados. Está pensando en la gente que está uno al otro, apoyándose. Por eso es que Santiago en el capítulo 2 puede decir, si hay una hermana o un hermano que no tiene comida ni abrigo, ropa, ¿no? ¿De qué sirve si ustedes lo están mirando y no hacen nada? Porque da por sentado que ante la adversidad y la situación difícil como la descrita en el versículo 2 al 4, la comunidad de creyentes está ahí, ¿sí? Como una extensión de los brazos de Dios para llegar al hermano o la hermana que está en la circunstancia adversa. No está solo, no está sola, sino en medio de esta circunstancia. Y a veces en las circunstancias difíciles uno como comunidad también necesita dedicar un tiempo y orar a Dios y pedir sabiduría de nuevo, como comunidad, no como individuos por separado. Señor, danos sabiduría para decidir qué vamos a hacer en esta circunstancia, en esta tensión, en esta dificultad que estamos viviendo como congregación, ¿no? Es esa dimensión comunitaria que Santiago nos está dando por sentado, pero hemos estado tan acostumbrados a leer occidentalmente este texto que se nos pasa totalmente por alto esta dimensión comunitaria. Y poco a poco iremos ahondando en ella. Santiago entonces nos ha hablado de dos temas aquí. El primero tiene que ver con las pruebas y ya les mostré cómo pruebas van apareciendo en el libro, ¿no? Aquí tenemos en el versículo 9 al 11 un tipo de prueba, pruebas financieras aparecen ahí, pruebas al final del capítulo 1 dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a los viudos en sus aflicciones. Eso es prueba, ¿no? Estas personas están viviendo una aflicción y lo que se espera es que si vamos a adorar a Dios, parte de esa adoración tiene que ver con cuidar de los vulnerables de la comunidad. Pruebas. El capítulo 2 ya mencioné el hermano o la hermana en situación difícil. En el capítulo 4 se va a mencionar incluso que las oraciones equivocadas de los hermanos no tienen respuesta de parte de Dios porque están más preocupados de quién tiene la razón y esto a mí me interesa y a ti no te importa y qué me importa que no te importe y cosas así van a aparecer en esta conversación del capítulo 4. Santiago dice, no, ustedes están equivocados, lo que están haciendo es alinearse con el mundo. Y con lo que el mundo acepta como normal, los creyentes no debemos hacerlo. Eso es enemistad contra Dios. Así que hay situaciones difíciles y adversas de distinta naturaleza. Algunas tienen que ver con enfermedad, como capítulo 5, ¿no? Otras tienen que ver con situaciones financieras, como aquí en el capítulo 2 o el capítulo 5 también al principio. Otras tienen que ver con enfermedad, bueno, la enfermedad ya mencioné. Otras situaciones de prueba tienen que ver con los conflictos de la comunidad. Los creyentes entran en una situación donde se empiezan a juzgar unos a otros, empiezan a criticarse unos a otros, y eso genera tensiones, pruebas en la comunidad de creyentes. Y a veces uno no entiende por qué está viviendo eso como comunidad y luego puede ver que finalmente muy doloroso puede ser, pero uno aprendió cosas así y creció en su fe. Pero en el momento quizás necesitábamos haber pedido más sabiduría a Dios y no lo hicimos. Tratamos de resolver las cosas por nuestros propios medios, ¿no? Distintos tipos de pruebas que van apareciendo en el camino. Es la vida comunitaria, entonces se también vive
esas situaciones. Y por lo mismo, como les digo, el pedir sabiduría no es solo del individuo aislado de la comunidad, sino el individuo como parte de la comunidad. Como suelo decir también en otras ocasiones, es yo en tanto nosotros. ¿Sí? No soy solo yo aislado de los demás, soy yo en tanto nosotros, es parte de una comunidad. Y es bueno que nosotros como creyentes recuperemos esa dimensión comunitaria de nuestras comunidades, de la manera en que nos acercamos a las Escrituras, la manera en cómo adoramos a Dios. Como de repente probablemente han oído, ¿no? Cierre sus ojos, no piense en el que esté al lado, solo usted con el Señor. No. Tengo que estar mirándolos del lado porque estamos adorando juntos. ¿Sí? Si veo que el del lado está llorando y yo estoy riendo, algo no está bien, ¿no? Así que tenemos que identificarnos como comunidad. Ahora, una de las situaciones complejas de esta vida comunitaria es que hay diferencias en cómo vivimos las situaciones financieras en la comunidad. Hay varias diferencias. Y en Santiago hay claramente tres tipos, financieramente hablando, tres tipos de creyente en el libro. Y se los quiero mostrar para ver antes de ir al capítulo 1, versículos 9 al 11. Es una cosa muy, muy interesante que noté estudiando Santiago hace unos años atrás, que uno a veces está pensando en las cuestiones del libro de Santiago y cuando uno estudia las epístolas en general piensa cuáles son los destinatarios y los destinatarios es un grupo homogéneo, todos iguales, ¿no? Ni siquiera hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, no, es una sola cosa. Pero en Santiago hay discernible tres grupos de creyentes. El primer grupo es por ejemplo, versículo 9 está hablando del hermano humilde. El hermano humilde. Aquí no está hablando de humildad ética, sino financiera. ¿Sí? Y eso se ve por los versículos 10 y 11. ¿No? El contraste no es con el que es orgulloso, altanero, sino con el que es rico. Así que humilde versus rico quiere decir que humilde está hablando de una persona pobre, económicamente, financieramente hablando. Y le llama hermano, ¿no? Así que hay un tipo de persona en la congregación a quien Santiago escribe que encaja en este perfil de creyentes con limitaciones económicas. Ahora, si ustedes van conmigo al capítulo 2, versículo 15, de nuevo dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y le llama hermano, ¿no? O hermana. Y el otro es el jornalero del capítulo 5, que el salario de ese jornalero clama al Señor de los ejércitos. Así que hay un grupo de la congregación, ¿qué porcentaje? Pues no sabemos, yo me atrevería a pensar que la mayoría de la congregación encaja en ese cuadro, de hermanos y hermanas con limitaciones económicas. Ese es un grupo de creyentes. Y están todos, así como estamos nosotros ahora, oyendo en voz alta la carta de Santiago. Y cada uno la va a percibir desde su perspectiva, ¿no? Una persona pobre leyendo esta carta lo va a mirar de una manera y los otros dos grupos que les mostraré. El otro grupo claramente son creyentes pudientes. El caso más claro está en el capítulo 4, versículo 13,
Dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal cual lugar y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Más bien en el versículo 15 dice, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Está hablando de un tipo de creyente, ¿no? Porque un tipo de creyente diría, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, ¿no? Un no creyente ni siquiera invocaría a Dios. Así que estamos hablando de un creyente, pero de un creyente que tiene capacidad económica de ir a otro lugar lejano por un año y tener el sustento financiero suficiente como para invertir allá, traer ganancias y venir de regreso. Ya aquí tenemos dos tipos de creyentes en el grupo. Creyente que tiene un estatus económico importante y creyente que tiene muy poco. Pero hay otro segmento de la congregación que se deja ver en el capítulo 2 sobre todo, que aquí Santiago habla de vosotros. Y así rápido vamos a mirarlo porque no vamos a entrar en este texto sino hasta después. Pero vean versículo 2 y 2 y 3. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, y el 4 dice, no habéis hecho distinción entre vosotros. Aquí está hablando de un tipo de persona que no es ni pobre ni rico, que está entre medio, ¿no? Que menosprecia al pobre, pero anda coqueteando con el rico a ver qué le saca, ¿no? Entonces estamos con un tipo de creyente que está en medio. Este tipo de creyente que está en medio es al que Santiago le dice en el capítulo 2, recién que leímos del hermano y la hermana pobre, ¿no? Es a esa persona que le dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros le dice, ¿no? Y calentados, etc. Entonces, ¿qué vemos aquí? Discernible, en el libro hay tres grupos de creyentes, financieramente hablando. Está un segmento de la congregación que son hermanos pobres. Hay un segmento de la congregación que Santiago le dice, ustedes son los que deben cuidar de los pobres de la congregación y no lo están haciendo. Y hay hermanos que tienen una posición económica cómoda. No han de ser muchos, sin duda, ¿no? Unos poquitos. Pero está este abanico de creyentes. Todos ellos forman la comunidad de creyentes y cuando Santiago escribe esta carta está pensando en todos ellos, por lo que se ve en el libro. No por separado, sino como, bueno, ahora está la persona que está leyendo la carta que mandó Santiago y dice, bueno, aquí Santiago dice que los ricos y los del medio se tapen los oídos, solo voy a leerle a los pobres. Jáctese el hermano humilde en su alta posición o en su exaltación. Ya, ahora pueden quitarse las manos de los oídos, ahora le voy a hablar a los ricos, ustedes pobres tápense los oídos. No, eso no pasa, ¿no? Todos simultáneamente están oyendo lo que Santiago está diciendo y cada uno, como dice, el zapato le aprieta diferente, ¿no? Y necesita corregir de acuerdo a cómo está mirando las circunstancias. Dicho eso, nos ayuda a entender mucho mejor estas exhortaciones, porque usualmente en los comentarios se discute. Puede ser que Santiago está hablando de cristianos ricos, o los ricos en el libro no son cristianos, o realmente da lo mismo. El cristiano pobre va a oír eso con oídos de esperanza, de vindicación. El hermano acaudalado va a decir, hoy yo estoy portándome así, parece que no estoy actuando bien. Parezco un rico impío. Y los hermanos que están entre medio van a decir, wow, creo que estoy actuando mal con el hermano pobre. O estoy actuando mal con el hermano acaudalado. O con el rico que ni es cristiano. ¿Sí?
Así que cada uno siempre va a estar mirando desde la óptica de su realidad, ¿no? Dicho eso, entonces volvamos a versículos 9 al 11 y veamos. Dice el versículo 9, y jáctese, o gloríese, o ¿qué podríamos decir? Descanse en esta esperanza, el hermano humilde, en su exaltación, en el levantar de él. Aquí está hablando escatológicamente, ¿sí? Él está hablando de una situación que vendrá. En el Antiguo Testamento se hablaba, ¿no?, que cuando el Señor regresara, juzgaría a los impíos y vindicaría a los justos, exaltaría a los justos. En el Nuevo Testamento se amplía y profundiza ese concepto de manera tal que el Señor Jesucristo, como el Mesías, es el que ejecuta esa exaltación de los justos y el juicio de los impíos. Y aquí Santiago le está diciendo a los hermanos de circunstancias financieras difíciles, carentes de recursos del diario vivir, que apenas andan viendo qué cosa consiguen para el día a día, ¿sí?, que no se angustien. Esa es una adversidad difícil de manejar. En el libro se va a hablar más cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2 se va a decir que Dios tiene una opción preferencial por el pobre, como se dijo por ahí en un concilio en los años 60, ¿no? Vaticano II. Dios está atento a las necesidades del pobre, y uno puede ver eso en los salmos, en los profetas, ¿no?, que Dios sí es el defensor de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, del extranjero. Y la persona en circunstancias de pobreza extrema, creyente, debe recordar que algún día el Señor vendrá y lo exaltará. Y eso le da esperanza para el hoy, ¿no? Eso es de ánimo para la persona. Por eso esta persona puede gloriarse, jactarse. Por eso decía yo, tener esperanza, ¿no? Mira eso que estará en el futuro y le ayuda a enfrentar el día a día de hoy. En la adversidad y en la prueba, no solo sabe entonces que su fe es perfeccionada, sino además sabe que el Señor vendrá y lo exaltará. Y eso le puede ayudar a enfrentar esta situación del día a día de manera diferente. Porque cuando uno lucha por tener los recursos del día a día, puede desanimarse y desalentarse. Como dice al final de Proverbios, no me des pobreza ni riqueza, no sea que no teniendo blasfeme ante ti, ¿no?, y teniendo me olvide de ti. Porque esas son tentaciones fuertes que uno puede vivir y alejarse. En cambio, el creyente que tiene una situación económicamente limitada, Santiago le dice, recuerda esto, ¿no? Recuerda esto, porque eso te da esperanza, eso te permite enfrentar las situaciones cotidianas, eso te va a ayudar a crecer, ¿no? Esa línea nada más para el hermano pobre. Y luego, en el versículo 10, contrasta, ¿no? Pero el rico en su humillación. No dice, pero el hermano rico. Y algunos dicen, bueno, por el paralelismo se asume, ¿no?, que también es hermano rico. Otros dicen, no dice hermano, así que ese rico no es cristiano. ¿Sí? Pero de nuevo insisto, da lo mismo. El creyente con sensibilidad uno podría decir a buen entendedor, ¿no?,
aquí le va esto, ¿no? El rico debe jactarse, debe gloriarse en su humillación, como en su humillación. Algunos como Douglas Moo, por ejemplo, va a decir, no, aquí humillación es como, él se hace como otros creyentes y es humilde. No, aquí no está hablando de eso, está hablando de algo que viene de afuera. Así como la exaltación no es de la persona que se exalta a sí mismo, sino es Dios que la exalta. La humillación también viene de fuera, es Dios que humilla, ¿no? Ahora, ¿qué es esa humillación? Lo explica con lujo y detalle a partir de la segunda parte del versículo 10 y todo el versículo 11, ¿no? Esa humillación tiene que ver con castigo. Es una advertencia profunda y seria. ¿Sí? Dice el versículo 10, porque como la flor, ¿no?, de la hierba se seca. Es esa parte la que está ahí. Pasa, y aquí probablemente ustedes lo vivan más que allá yo donde vivo, ¿no? Si tenían sus plantitas adentro de la casa, dicen, no, es que las voy a sacar para que les dé un poquito de sol. Ya estuvo, ¿no? Y claro, las sacó a las 6 de la mañana, pero son las 3 de la tarde y se le olvidó meterlas. Ya se le murieron, aunque era un cactus, ¿no? Suculenta, qué sé yo, no hay plantita que no aguante la florecita de ese sol, ¿no? Eso es lo que está describiéndose aquí, ¿no? Así que no es una acción de volverse uno humilde con los humildes, no, está hablando de una expresión de castigo, ¿no? De castigo. Y el versículo 11 da una razón, dice, porque, así como este sol del desierto de Palestina que calienta el viento que sube de la península del Sinaí, caliente y seca todo lo que encuentra a su paso. Siroco se llama ese viento. Así seca la flor y se cae, ¿no? Y su hermosura, ¿no? Vean cómo termina el versículo, dice, así también el rico se secará, no perecerá, en medio de sus empresas, de sus caminos, ¿sí?, de sus emprendimientos, como se dice ahora, ¿sí? O sea, está hablando de un castigo ya aquí, no solo un castigo allá, en el lejos. Así que noten, es una fuerte advertencia. Ahora, quisiera que fueran conmigo a Isaías 40. En Isaías 40 en español, como viene desde el hebreo, no se nota tanto, porque Santiago aquí está haciendo ecos desde la Septuaginta, ¿no?, que es el texto que los cristianos usaban principalmente cuando evocaban o leían el Antiguo Testamento. Pero algo ayuda, ¿no? Versículos 7 y 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Antes de esa frase, mas la palabra del Señor permanece para siempre, es casi lo que está diciendo Santiago, ¿no? Muy, muy parecido. En el texto griego no está la frase en verdad el pueblo es hierba. Entonces se nota mucho más la cercanía sécase la hierba, marchítase la flor. Y la última parte del versículo 6, toda carne es hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Sécase la hierba, cáese la flor y ahí sigue. Aquí toda carne y pueblo, en el contexto de Isaías 40, está hablando de Babilonia. Ese pueblo es el que Dios va a secar como la hierba y va a liberar a su pueblo y traerlo por el desierto de vuelta a Sión. Sí, por eso comienza el capítulo 40 diciendo preparad el camino, ¿no?,
Dios comienza a traer en este nuevo éxodo al pueblo de Dios y evoca esto. En la literatura judía llama la atención que el Targum de Isaías, que es posterior a la época de Santiago, pero ilustra el punto, el Targum de Isaías traduce este versículo en vez de toda carne, dice el impío. ¿Sí? El impío es como la hierba. Y Santiago dice el rico es, ¿no? Como la hierba. Es como Santiago está como en la misma sintonía de usar un texto antiguo testamentario aplicado a un tipo de persona en particular. Y vamos a ver en el libro, cuando lleguemos al capítulo 4 y 5, les voy a mostrar que parece ser que Santiago reserva la palabra rico para describir cierto tipo de persona en particular. Bueno, en el capítulo 2, cierto tipo de persona en particular. Porque cuando habla del creyente rico, bueno, no usa la palabra rico. De todos modos, le cae el regaño por olvidarse de Dios en sus planes, ¿no? Y le dice, debe decir si Dios quiere, y viviremos y haremos tal o cual cosa. Entonces aquí lo que tenemos es una advertencia del castigo del Señor para aquellas personas que vemos luego en el capítulo 2 que estas personas blasfeman el buen nombre del Señor, arrastran a otros a los tribunales. En el capítulo 5 el justo no los puede resistir, ¿sí? Esas personas debían retroceder un paso y mirar y reflexionar. ¿Sí? Santiago les está llamando a tener precaución, porque Dios sí los está mirando. Y en ese sentido Santiago está en total línea con las denuncias proféticas que uno mira, por ejemplo, en Amós, ¿no? Amós critica a esas personas que han vendido al pobre por un par de zapatos, a las vacas de Basán, ¿no? Que se engordan a costa de los que no tienen. Y aquí estas personas dice que deben reaccionar. Ahora, ¿qué efecto retórico debe tener una advertencia de estas? Para el creyente pobre que está leyendo esto, ¿cómo piensan que se sentirá? Siente alivio, ¿no? No estoy solo. Dios va a castigar a estos tipos que me han quitado mi sueldo, que me dijeron que me iban a pagar tanto y no me han pagado, o que me prestaron dinero y ahora tengo que vender mi casa porque no me alcanza para pagar la usura que me cobraron, etcétera, ¿no? El creyente pobre lee estos textos con esperanza de un Dios justo que va a obrar y que está obrando ya en esta vida cotidiana. Así que el hermano que es pobre lee con esperanza que es Dios el justiciero, es Dios el que obra, ¿no? ¿Qué pasa con el creyente rico que está leyendo esto o está oyendo esto? Debe asustarse, ¿no? Espérate, ¿cómo que me van a humillar? ¿Que Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué? Santiago va a remecer a esa persona porque quizás no está pensando que Dios sí está pendiente y ese creyente va a tener que cambiar de actitud. Si no, Dios lo va a castigar. Pero ¿qué del creyente de que no es ni rico ni pobre? Nos va a hacer mucho más sentido cuando abordemos el capítulo 2, los primeros versículos. Porque ese creyente está en esta dimensión clientelar, que está buscando beneficios del rico. Por eso, por favor, siéntese aquí. ¿Dónde lo pongo para que no le dé el sol? ¿Sí? Esa persona, ¿no? Debe decir, espérate, yo estoy tratando mal al pobre y aquí Santiago dice que el hermano pobre va a ser exaltado y yo estoy humillándolo, ¿no? Y por el contrario, estoy
coqueteando con estos beneficios del rico y resulta que el rico va a ser destruido, estoy equivocándome en el camino. Tengo que tratar con equidad y con honor y honra al hermano pobre, ¿no? Y tener cuidado en cómo estoy tolerando cosas que no debo. Vean que los tres grupos de creyentes el mismo texto lo leen de maneras diferentes. Eso para mí ha sido muy iluminador, encontrar esa óptica, porque suena como muy posmoderna, ¿no? Bueno, usted lo lee así, yo lo leo así, ¿no? Pero en el libro son claramente discernibles los tres grupos. Y los tres grupos van a leer de manera diferente el texto. ¿Sí? Como les digo, de repente uno lee comentarios y los comentaristas parecieran decir que el versículo 9 solo habla al pobre y el rico no está oyendo el texto. O el hermano entre medio, o el versículo 10 al 11, ¿no? Es que cualquier texto siempre tiene varias dimensiones en cómo se lee. Por un lado está lo explícito del texto y está lo implícito. Y es lo implícito donde la ambigüedad es mayor, porque depende de qué cosas sumo al contexto, así es como voy entendiendo el texto. Y eso es lo que uno percibe con estos tres grupos de creyentes en la comunidad. Santiago entonces nos ha tirado hasta aquí tres temas. Primero habló de las pruebas en general, ¿no? Luego habló de la sabiduría y la necesidad de pedir sabiduría. Y ahora está hablándonos sobre quizá un tipo de prueba donde cada uno debe pedir sabiduría a Dios para enfrentarla y vivirla de manera adecuada. Por un lado la pobreza y por otro lado la riqueza. Ambas tienen situaciones de maneras discordantes a veces, incluso en tensión una con otra. Pero a la luz de la comunidad de Santiago, la comunidad debe pensar, sentarse a pensar de vuelta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces con nuestros hermanos pobres? ¿Cómo los estamos tratando? Como el Señor los trata. Si el Señor los va a exaltar, nosotros debemos honrarlos, ¿no? Y si el rico, por su manera injusta de gestionar sus riquezas, va a ser castigado, yo no tengo que estar solapando esas cosas, porque a Dios no le gustan. A Dios no le gustan y Dios va a obrar justicia y yo debo ser igual como Dios es, ¿no? Alinearme con Él y con lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. En el capítulo 4 se nos va a mostrar este otro parámetro que está aquí subyacente también. Son los estándares del mundo. Lo normal en el mundo del primer siglo, lo habitual era fortalecer estas líneas de clientelismo. Era habitual, era normal para ellos. En las dinámicas de honor y vergüenza y relaciones clientelares se esperaba eso. De hecho, la persona con cierto tipo de vestimenta y esperaba que se le tratara de una manera y de otra. Por eso el Señor Jesús, recuerdan que en una de sus enseñanzas dice, cuando se os invite a comer, no busquen los primeros lugares, sino busquen los otros para que venga el dueño de casa y te lleve al lugar donde te dan honor y sea él el que te dé el honor y no que te pase al revés, que tú pensaste que merecía cierta cosa y él le diga, disculpe, ese asiento no es para usted se me sienta allá, ¿no? Esas dinámicas de honor y vergüenza eran muy comunes, estándares normales de la vida en el primer siglo, tanto del mundo judío como del mundo greco-romano. Pero aquí Santiago está trastocando eso. Él está empujando a la comunidad a redefinir esos estándares
Porque esos estándares son lo normal en ese mundo, pero Dios tiene otros estándares. Vamos a ver luego en el capítulo 2 que los estándares del reino de Dios son otros. Y nosotros somos llamados a esos estándares. Hacerlo de otra manera, como dice el capítulo 4, es buscar amistad con el mundo. Y eso es ser adúlteras respecto a Dios, ¿no? Eso es lo que Santiago está diciéndonos desde aquí. Pero como les decía en la primera sesión, si no hemos estudiado Santiago desde la profundidad del libro mismo, solo leemos el texto y no hacemos las conexiones, porque estamos acostumbrados a mirar los textos de manera aislada, pero Santiago los construye a lo largo del libro de manera tal que están todos los hilos conectados y podemos trazar este hilo e ir viendo cómo lo va desarrollando Santiago y lograr mirar estos detalles que les estoy comentando ahora, porque uno no está consciente de ellos porque está acostumbrado a leer de manera secuencial, ¿no? Y Santiago es circular en su pensamiento. Él sobre todo espera que uno no solo leyó una vez la carta, la guardó y nunca más la volvió a leer, ¿no? Se leía y se leía y se leía. Así que las personas ya saben lo que viene cuando están leyendo el versículo 9. La primera vez quizás no, pero la segunda, la tercera, la 35ª, ¿sí? Es así. Santiago nos desafía desde estas ópticas. Bueno, quiero hacer un alto ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión que quisieran aportar para que podamos disfrutar bien esto. Dos recomendaciones. Una, si quiere hacerlo, sea breve. ¿Sí? Testimonios están buenos, pero no para ahora, porque si uno cuenta el testimonio se echó 3 minutos y dejó a los demás sin poder hacer su pregunta, ¿no? Sus preguntas. O si quiere hacer una reflexión, está bien, pero concreta, ¿no? Esa es una. Y la otra es la dimensión comunitaria, ¿no? No solo yo pregunto, hay otros que quieren preguntar. Entonces, bueno, hago una pregunta, tenía 5, pero escogí una, ¿no? Y dejo la oportunidad para que otros u otras puedan también aportar. Y así nos enriquecemos unos a otros. Ok, entonces, no sé si hay alguien que quisiera comentar algo, alguna pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Claro, para que quede en la grabación también, la pregunta es ¿cuál ha sido mi experiencia en lidiar, guiar, conversar, vivir en comunidad de la iglesia con estos distintos estratos socioeconómicos, hermanos de recursos y hermanos de pocos recursos? He tenido a lo largo de mi vida distintas vivencias. Les cuento algunas anécdotas para ilustrar el punto. Estaba en la universidad allá en Chile, ayudaba a una iglesia que estaba trabajando un misionero. Y una vez había un paseo. El paseo era a un lugar cerca de un lago, pero no había transporte público. Había que llegar en vehículo o alquilar algún bus o algo para llegar, ¿no? Entonces, yo preocupado porque había varios hermanos, la iglesia era un grupo chiquito, pero había varios hermanos que no tenían transporte, ¿no?
Yo ingenuamente me acerco al misionero y le digo, oiga, ¿y cómo vamos a hacer con los hermanos tal y tal y tal para llegar al lugar? Y el hermano misionero me dijo, bueno, es que mi enfoque en esta congregación no está en ese tipo de personas. Me dijo él. Él estaba muy metido en lo que en esa época, en los inicios de los 90, se llamaban comunidades homogéneas. No sé si alguna vez han oído hablar de eso. Y él pensaba que su grupo de enfoque era estos profesionales de clase media, qué sé yo, pero le llegaron hermanos pobres a la iglesia, ¿no? ¿Qué hago con ellos? Esa fue su respuesta. Triste, ¿no? Porque bien se podría haber hecho alquilar un busito, alguna cosa, para que los hermanos pudieran ir, ¿no? Pero reflejó eso. Otra distinta es la iglesia donde asisto hoy. Es una iglesia ya que me encanta esa dimensión de la iglesia. En la iglesia hay diversidad no solo socioeconómica, también la comunidad de sordos de nuestra iglesia es grande. Tenemos un pastor de sordos dedicado plenamente al trabajo con ellos. Tenemos hermanos indígenas, gente ladina, le decimos a quienes no son indígenas. Hay hermanos de escasos recursos y empresarios. Pero a través de los años, la iglesia ha procurado construir un ambiente tal que todos se sienten acogidos. Porque otra cosa que a veces pasa en algunos lugares es que el hermano con recursos se siente usado, ¿no? Todos quieren ver si consiguen un trabajo con el hermanito tal, ¿no? Cosas de ese tipo pasan y se dan abusos cruzados. Así que esa ha sido una linda experiencia de una iglesia muy, muy diversa, socioeconómica. Por ejemplo, acaba de haber un retiro de mujeres hace 2 fines de semana atrás. Retiro de mujeres. Y tenía cierto costo. Y desde ya se anunció, mire, queremos que todas las hermanas vayan al retiro. Si usted no tiene para ir al retiro, no importa, acérquese y háblenos a nosotros. Y después se dijo, y ustedes hermanos, si quieren apoyar económicamente para que una hermana vaya, acérquese y ofrende para becar a una hermana o media beca, lo que sea que ofrende, ¿no? Vean cómo la misma dinámica de la iglesia potenció el que hermanas y se coordinaron ahí para que iban a ir unas hermanas, se juntaron en la iglesia para poder llevar a las otras al lugar. Muchas maneras distintas de poder generar esa comunidad de creyentes. Yo creo que es un esfuerzo consciente, conjunto de iglesia, que llegue a ser ethos, ¿sí? La manera de ser natural de la congregación, de forma tal que las personas de distintas situaciones sociales puedan sentirse integradas en la comunidad. Por ahí va mi respuesta a eso. Creo que es una situación difícil, ¿no? Que de repente uno se entusiasma con unos poquitos, como decía mi papá en algunas ocasiones, conversando con él de esos temas, él me dijo una vez, mira, es muy fácil que uno de pastor vea a las personas con signo peso. Y eso es problema, ¿no? Deja de ver a las personas como personas y empieza a ver a las personas del tamaño de su billetera. Y eso no está bien, ¿no? Así que desde el liderazgo de la congregación, la manera en que creamos los ambientes, en cómo acogemos a las personas, todo eso va generando comunidades. Y la iglesia debe ser diversa. Debe ser diversa. No tiene por qué. Esa idea de homogéneo, no sé. Entiendo las dinámicas sociales detrás de eso, pero creo que no es bíblico en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Los creyentes somos llamados a ser comunidad amplia. Sí. ¿Alguna otra? Sí, hermano.
Ok, es una muy buena pregunta también. La pregunta tiene que ver con sabiduría, fe, paciencia y en particular hablando de fe, si la fe de la que habla Santiago, pensando en cómo Pablo categoriza a veces don de fe, la fe salvadora, ¿no? Sí, Santiago hace ese tipo de categorizaciones. Santiago no distingue. El otro día estaba conversando con un estudiante precisamente de eso. Santiago no distingue entre una fe, digamos, fe que salva y una fe para la vida diaria. Para Santiago la fe es fe. Hay una fe que no es fe, es una no fe. Esa es la de los demonios, porque dice que ellos tienen fe, ¿no? Ellos creen y tiemblan. Pero esa no es una fe que salva porque uno mira a los demonios que sus frutos no son frutos de alguien que está en una relación adecuada con Dios, ¿no? Por eso la fe sin obra es muerta. No está hablando de la fe como que si la pudiésemos compartimentalizar y que hay un tipo de fe 1, tipo de fe 2, tipo de fe 3. No, fe es fe. En Santiago es una fe salvífica, pero es una fe que se evidencia en la vida cotidiana. Y es una fe que crece, se fortalece a través de las pruebas. Interesante, ¿no? Es una fe que crece a través de las pruebas, de la adversidad. Y es una fe en el Señor Jesucristo, como dice 2:1. No tengáis vuestra fe en el Señor Jesucristo de gloria con actos de discriminación. Así que es una fe, ¿no? En el Señor Jesús, como Pablo la describiría también, ¿no? Pero es una fe en Dios también, Dios Padre. Entonces, en ese sentido, la fe en Santiago no es... ¿Cómo decirlo? En teología sistemática se ha tendido a catalogar y categorizar estas cosas, ¿no? Pero no necesariamente eso es la realidad en el texto bíblico. En el texto bíblico, los autores, por ejemplo, Santiago habla de fe. El autor de Hebreos va a hablar de fe también, de una manera distinta a la que Pablo suele hablar de fe. ¿Sí? Entonces, fe es esa, como dije al principio, es una profunda confianza en Dios y en el Señor Jesucristo. Esa profunda confianza en Dios y en el Señor Jesucristo tiene que ver con la obra salvífica del Señor, el poder del Padre transformador de la vida, etc., ¿no? Tiene muchos componentes que podríamos tratar de hilvanar, solo que Santiago no nos da muchos detalles de eso. Es como un judío hablaría acerca de la fe. ¿Sí? Eso. Claro, interesante ahí que la fe tan chiquitita como un granito de mostaza es fe, ¿no? Lo mismo pasa en Santiago, la fe. Y para Santiago una fe, aunque sea así chiquitita, siempre va a producir obras. Siempre. Y en capítulo 2 vamos a ver el ejemplo, ¿no? El ejemplo de Rahab, que recién convertida, digamos, recién creyendo en el Dios de Israel que liberó a Israel de Egipto, lo evidencia a través de cuidar a los espías y mandarlos por otro camino. Es la misma fe justificadora que la de Abraham, que es una fe de 500 años, ¿no?
súper probada y desarrollada, un hombre maduro y, bueno, la fe en distintas personas con distinto tiempo de confianza en Dios se evidencia. ¿Sí? Vamos a ver eso en la tarde hoy, que para Santiago la fe siempre es fe que obra. No interesa cuánto se obra, pero si hay fe, esa fe siempre va a obrar, ¿no? Eso sí es un distintivo propio de Santiago que no es tan notorio en Pablo, aunque Pablo sí habla de eso, pero no es tan notorio en Pablo como en Santiago. ¿Sí? Santiago sí es como un distintivo de él. La fe siempre es fe obra. ¿Sí? Fe que obra. ¿Sí? Para Santiago la fe obra. ¿Sí? Bueno, una más. Sí. Sí, buena pregunta. Ajá. Claro, que era parte de la pregunta que usted había hecho, pero ya me enfoqué solo en fe. En sabiduría, lo que pregunta Javier es si es el don de sabiduría o la sabiduría de la vida, ¿no? Porque Pablo habla del don de sabiduría. Aquí no, aquí sabiduría se refiere a la sabiduría como la de Proverbios, la sabiduría de la vida cotidiana, la sabiduría que todo creyente tiene o debe tener, que es una sabiduría que en el fondo también es un don, ¿no? Porque Dios la da. Dios da abundantemente y sin reproche. Así que es una sabiduría de la vida cotidiana. Por eso en el capítulo 3 al final él va a decir, si alguno es sabio y entendido, muestre en una vida que es sabia. ¿Sí? La sabiduría entonces no es un concepto simplemente, es algo que se muestra en la vida cotidiana, en las cosas que uno hace día a día. Esa es la sabiduría en Santiago, no es sabiduría como... sí, por ejemplo, Pablo en Corintios habla de personas sabias. ¿Recuerdan cuando está el lío ahí de que algunos han llevado a tribunales a otros? Y Pablo dice, ¿acaso no hay hombres sabios entre ustedes que puedan resolver estos asuntos civiles cotidianos? No está hablando de cuestiones penales, ¿no? Está hablando de cuestiones de litigios como resolver tensiones de herencia y cosas así entre personas. ¿Acaso no hay personas sabias que les ayuden a decidir? No, aquí Santiago no está hablando de ese tipo de sabiduría, sino está hablando de la sabiduría de la vida diaria, de la vida cotidiana. En ese sentido, Santiago es más en línea con el libro de Proverbios. Y se espera de cualquier creyente, en cualquier proporción, ¿no? Si usted carece de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Entonces, la sabiduría de la que está hablando Santiago es esa que nos habla el libro de Proverbios, los Salmos, Job. ¿Sí? De esa sabiduría está hablando, de la vida cotidiana. Sí. Bueno, creo que el tiempo se nos fue. Según el cronograma tenemos un tiempo de descanso ahora.